7 de la mañana, 33 minutos. Pues arrancamos hoy con la situación del proyecto de ley que está en este momento cursando en el Congreso de la República para modificar el sistema de regalías. Escuchábamos al congresista César Ortiz Zorro. Ahora vamos con la senadora Marixa Martínez, a quien le damos la bienvenida. Senadora, muy buenos días. Buenos días, Marta. Un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres casanareños. De la Cámara de Representantes vamos al Senado. ¿Cómo se ve este proyecto allí, teniendo en cuenta pues que los entes territoriales como Meta, Casanare y Arauca, donde está la parte mineroenergética, pues podrían ser beneficiados si se dan unos cambios favorables al territorio? Ustedes como senadores, usted que en este momento que viene liderando ese proceso, ¿cómo siente que se lo recibe el gobierno nacional y las diferentes bancadas? Bueno, la verdad es que siempre que se discuten temas económicos hay mucho debate, mucha participación, y eso es lo que hemos visto en este caso de la regulación del Sistema General de Regalías. La verdad es que es un proyecto supremamente importante que va a traer mucho beneficio a todo el país. Acá ni siquiera tenemos que dividir entre productores y no productores. Todo el país va a tener recursos para enfrentar esta crisis generada por la pandemia, y que seguramente se va a sentir con más rigor en los años 2021-2022. Pues vamos a ahorrar menos, porque precisamente el ahorro era para enfrentar épocas de crisis, y vamos a tener recursos para irrigarles a todo el territorio y tratar de mover las economías regionales, tener recursos de inversión que generen no solo obras importantes de impacto, sino que además dinamicen la posibilidad de incrementar el empleo, hoy que estamos con unas cifras históricas de desempleo. Entonces, desde cualquier punto de vista, es un gran proyecto que le sirve muchísimo a Casanare, Meta, Arauca como región, como departamentos, entidades territoriales productoras, pero que también le sirve a todo el país. Ya. ¿Qué artículos han generado mayor discusión en este momento en el Senado? Bueno, hay muchos artículos. Comenzó aquel que distribuye los recursos de inversión regional. Sí. Hay de verdad que una discusión previa muy, muy amplia, porque este porcentaje que se destina a los proyectos regionales pues siempre ha tenido discusión, y una queja de que a través de los recursos de regalías que son de las entidades territoriales, el gobierno nacional pretende eludir un poco sus responsabilidades, porque deberían ser obras que aborde con presupuesto general de la nación. Sin embargo, lo que decimos es, se mantiene la asignación departamental, solamente que se genera una dinámica regional tratando de que nos integremos como departamentos vecinos y logremos obras que seguramente las debería hacer el gobierno, no las nacional, no las ha hecho, pues tenemos que hacerlas porque las necesitamos. Yo siempre pongo de ejemplo, y se lo decía al representante Zorro, como unos departamentos vecinos con una frontera tan amplia como Meta y Casanare carecen de puentes que integren estos dos departamentos. ¿Hace cuánto estamos reclamando por el puente en La Pollata, en Bocas del Pauto, que permitan que Casanare se integre con el Meta, que Casanare se integre con el Bichada? Entonces la verdad es que creo yo que logramos el equilibrio perfecto. No se pierde la autonomía, no se permite la injerencia del gobierno nacional en nuestras decisiones, pero sí generamos como un incentivo, una reglamentación que encamine una parte de esta inversión regional en los distintos departamentos para hacer proyectos de impacto regional. Senadora, ese es uno de los que más polémica han generado. El otro es la participación del DNP en las secretarías técnicas de los OCAT regionales. Por supuesto que
todos quisiéramos plena autonomía, pero lo que hemos dicho, lo que hemos demostrado es que el ciclo de los proyectos quedó todo en cabeza de las entidades territoriales. Son las entidades las que viabilizan, priorizan, ejecutan. Pues el acompañamiento del DNP ya no tiene ninguna capacidad de decisión, solamente es un acompañamiento técnico, porque recordemos que no todas las regiones han logrado un nivel de desarrollo técnico, digamos, que les permita hacer este ejercicio de manera ágil y sin ningún problema y sin ningún error. Entonces, consideramos benéfico este acompañamiento, pero ya le hicimos un barrido de todo el proyecto, quitando absolutamente todas las funciones que insinúen algún tipo de injerencia nacional en nuestras decisiones locales. Otro artículo que generó muchísima polémica es uno, que es un artículo nuevo que se presentó y fue el último que se discutió, que es un artículo que revive, o que no revive, perdón, está vigente en este momento, pero mantiene la vigencia del artículo 14 de la ley 1530 de 2012, la que reguló la anterior reforma al sistema general de regalías, porque tiene que ver con el mantener vigentes las condiciones en que se celebraron unos contratos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre yacimientos no convencionales. Genera siempre este tema una gran polémica, y creería yo que esos fueron como los 4 aspectos más debatidos y más profundos en su discusión durante los días que debatimos el proyecto de ley que va a regular el sistema general de regalías. Senadora, ha dicho usted que se mantiene, ha hablado de la inversión regional, de la distribución, se mantendría y se realizaría 50% para departamentos y 50% restante para regiones a través de la bolsa competitiva. Pero el senador Robledo ha dicho que en el artículo 32, para la inversión regional, la viabilidad estará a cargo de los ministerios o entidades descentralizadas. La viabilidad está por encima de alcaldes y gobernadores. ¿Hay alguna posibilidad de modificar eso? No, eso no quedó así, eso no es cierto. Primero, no quedó 50 y 50, quedó 60% para inversión departamental directa y 40% para inversión regional. Pero a partir del año 2022, porque todo el año 21 va a ser asignación departamental. Entonces, esa es una primera aclaración que le quiero hacer. Segundo, no es cierto. La viabilización no quedó en cabeza del gobierno nacional, al contrario. Por eso le mencionaba ahora que lo único que quedó en estos OCAT regionales a cargo del gobierno nacional fue la Secretaría Técnica, con claras funciones técnicas de acompañamiento técnico, de ayudar a agilizar el trámite de los proyectos. Pero la viabilización, priorización, ejecución de esto quedó totalmente, 100% en los entes territoriales. Ya. Lo que pasa es que como lo presentó el gobierno, sí, iba así, pero como lo cambiamos en la ponencia que llevamos a discusión, quedó de la manera que les estoy exponiendo. Esto es lo que se va ahorita a debate en plenaria. Quisiera hablar un poco de esa parte en plenaria, los ánimos políticos, las voluntades políticos, ¿cómo están? Bueno, siempre la oposición encontrará algún problema en los proyectos que presenta el gobierno. Acuérdense que el acto legislativo 05 de 2019 dejó en cabeza del gobierno la presentación de este proyecto de ley. Luego es un proyecto del gobierno que llega al Congreso y nosotros ya tenemos la capacidad para reformarlo, modificarlo, y es lo que hemos hecho. Siempre se generará polémica. Le quiero decir, Marta, este proyecto, por su extensión, se asimila a un plan de desarrollo.
y por los recursos que lleva a las regiones y que va a irrigar en todo el territorio, se asimila a un proyecto de ley de presupuestos. Es un proyecto supremamente complejo, tal vez de los más complejos y extensos que se van a debatir en todo este año. Entonces, por supuesto, habrá mucha participación y mucho debate, pero al final les quiero decir, hay dos posibilidades: que lo emita el Congreso con todos los beneficios que significan para las regiones, o que no lo hagamos. Tenemos de plazo hasta el 30 de agosto, que es un plazo supremamente corto, o que lo emita el gobierno a través de un decreto, y entonces él se lleve el logro de llevar beneficios a todo el territorio nacional. Yo creo que lo primero y el gran esfuerzo que tenemos que hacer es sacarlo nosotros como una ley. En segundo lugar, pues qué bueno sería que se aprobara, porque le vamos a meter recursos en época de crisis, ahora donde las economías locales y regionales están golpeadas, donde el desempleo se incrementa. Pues acá lo que tenemos que hacer es aprobarla. ¿Qué vamos a llevar con esta ley? Incremento de los recursos destinados a inversión, y se va a priorizar a los municipios más pobres del país. Es que ellos pasan de recibir el 10.7% a recibir ahora el 15%. Es un incremento sustancial que se va a sentir de manera inmediata. ¿Qué vamos a aprobar acá? El incremento de los recursos para las entidades territoriales productoras. Vamos a pasar en nuestras regiones, en el Meta, en Casanare, en Arauca y en muchísimos departamentos y municipios productores del país, de una asignación del 11.2% a un 25%. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Vamos a incrementar incluso los recursos para ciencia, tecnología e innovación, porque antes era el 9.4% del sistema. Acá vamos a llevar el 10% del sistema, pero además con una anotación en este tema. El gobierno nacional había presentado el proyecto acabando el OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación y llevándose el manejo de estos recursos al ministerio respectivo. Lo que hicimos en la ponencia fue decir, no, el OCAT se mantiene, la participación de los mandatarios regionales y seccionales se mantiene, son ellos los que van a viabilizar, priorizar y designar ejecutores. Claro. Sí. Hay una bolsa que ya no es asignada departamentalmente, sino que tienen que presentarse a convocatorias y participar de manera abierta todos los que crean que tengan un buen proyecto para las regiones, pero siempre debe llevar el visto bueno del respectivo gobernador. Entonces, realmente vamos a lograr allí unos buenos proyectos para avanzar en materia de investigación, de ciencia, de tecnología. ¿Qué vamos a llevar en esta ley? ¿Cómo no va a ser importante aprobarla? Imagínense ustedes, por primera vez las minorías étnicas, nuestros pueblos indígenas, afro, rom, van a participar con voz y voto en todas las instancias donde se toman decisiones. Ya no van a seguir marginados como lo han sido históricamente, y además se les va a duplicar los recursos que van para estas comunidades, pero ellos serán quienes determinen en qué los van a invertir. Vamos a incrementar incluso un rubro que pensaba todo el mundo que no se podía modificar, pues logramos hacer este incremento en los temas de la asignación para la paz, porque se mantiene el 7%, pero ya no sobre el 94.5% de todo el sistema, de toda la bolsa de regalías, sino el 7% del 100% del sistema, que es en cada punto en este tema se va a sentir, y son recursos importantes. Y finalmente, toda esta autonomía, todo este incremento en los recursos implica una mayor responsabilidad, sin duda alguna, para las entidades territoriales, pero también implica más control, fortalecimos el control. Entonces,
agilizamos los trámites, quedó plena autonomía en las entidades territoriales, se incrementan los recursos, pero fortalecimos este control a través de la Contraloría General de la República, que ya hacía el control fiscal, pero ahora entra la Procuraduría General de la Nación a ejercer un control disciplinario directo sobre todo el manejo de estos recursos, y se mantiene la participación del DNP técnica, acompañando y fortaleciendo las capacidades técnicas de los municipios. Ahí le resumo todo, cómo no va a ser importante sacarlo adelante. Senadora, cuando se debaten estos temas tan importantes, estos proyectos de tanta envergadura, generalmente tratan de colgarle miquitos. ¿Han tenido ustedes que hacer esa purga, esa evaluación? ¿Han intentado en algún momento colgarle un mico a este importante proyecto? Sí, ahorita que respondo, por favor, si se me queda algo, se lo menciono. Es que se me olvidó comentar uno de los principales avances novedosos que trae esta ley. Imagínense que con ese problema que tenemos de ecocidios que se están dando en el territorio nacional, con esa deforestación que crece y nos va devastando nuestro bosque natural, nuestras selvas, por primera vez también se incluyen unos recursos propios para el fortalecimiento ambiental. Son recursos bien cuantiosos y bien importantes, porque es el 1 total de los recursos del Sistema General de Regalías directamente para conservación de áreas estratégicas y lucha contra la deforestación. El 20% del mayor recaudo que se logre en cada bienio también se debe destinar a lo mismo. El 2% del rubro destinado a la inversión local en municipios más pobres del país deben destinarse, este 2% debe destinarse a inversión para la protección del medio ambiente, y el 2% de los recursos de ciencia, tecnología e innovación deben ir a proyectos enfocados a innovación ambiental. Entonces, créame que eso sí era algo, es algo que hay que resaltar, porque vamos a tener un instrumento financiero importante para abordar ese problema tan grave que tiene el país. En cuanto a los micos, pues sí, seguramente hay muchas iniciativas que pretenden direccionar recursos hacia temas que a veces uno ni siquiera alcanza a entender esas proposiciones, pero quedó, considero yo, filtrado, y el texto hoy es un texto claro donde entendimos todos, porque así lo debatimos, lo explicamos, qué significaba cada artículo y qué significaba cada proposición en el evento en que se aprobaba. Sí, señora. En cuanto a la situación de el presupuesto, ¿va a quedar bianual como se ha venido surtiendo en los últimos años? Sí, por supuesto. Siguen siendo asignaciones bienales, aunque la verdad es que se da como un manejo muy diferente al próximo año, al 2021. Sí. Pero pues todos entendemos que hay unas características de crisis especiales que hacen que se considere como una transición y que permita muy rápidamente salir a invertir por parte de mandatarios locales y seccionales esos recursos. Senadora Maritza Martínez, le escuché a usted decir, la oposición siempre tendrá allí pues sus reparos frente a esto, o sea, en esta ocasión, usted que ha sido una persona que ha cuestionado bastante la administración nacional y ha estado pues paso a paso revisando, observando y analizando y cuestionando cuando es necesario, pareciera que en esta vez pues está satisfecha con lo que se ha hecho con la reforma de regalías. Pero muy satisfecha, Marta. No era lo que esperábamos. El presidente Iván Duque había dicho que le devolvería el 50% total de la bolsa, sí. Pero tengo que reconocer, nos devolvió el 25% más la participación en nos devolvió el 25% o algo cercano al, o sea, era del 11.2%, ahora va a ser del 25%. Ahí ustedes ven un incremento casi que del 100% para las regiones. Además participamos en todas las bolsas. Nosotros queríamos el 50% del total
de la asignación o de los recursos del Sistema General de Regalías. No se dio, pero no por eso podemos dejar de desconocer que se nos devuelven una parte importante de nuestros recursos. ¿Cómo no estar de acuerdo cuando los necesitamos y queremos que esas inversiones lleguen ya a nuestros departamentos y municipios de la región? Entonces sí, en esta oportunidad acompaño este proyecto. Hay temas que me gustaría que fueran en otro sentido, pero no, eso no es un óbice o un obstáculo para que yo reconozca que este proyecto lo votaré positivo, es benéfico para nuestra región. En cambio, la ley 1530 de 2012 la voté negativa en toda su extensión porque no nos servía para la región, y siempre nuestra defensa será, aunque el Senado es nacional, siempre tendrá un enfoque regional que tengamos que defender. Eso nos deja como la sensación del ahogado del sombrero, o sea, no nos dio el 50 lo que prometió en campaña, con lo que coronó ser presidente, pero al menos nos deja la mitad de ese porcentaje que, en otras palabras, pues también beneficia a las regiones. Pero ¿qué decir con esa falta de palabra del presidente de la República? ¿Qué decir a esas promesas en campaña y cuando se llega ya al cargo, pues olvidarlo? Sí, es muy duro. Tengo que decir que cuando el presidente Santos era candidato, le juró a las regiones productoras que no nos quitaría los recursos de regalías. Y fue quien impulsó esta reforma y creó el Sistema General de Regalías que nos despojó de buena parte de estos recursos. Ahora viene el presidente Duque, hace la promesa de devolvernos la mitad. No es la mitad, pero son recursos importantes. Entonces, creo que todos los gobiernos le han incumplido en sus promesas a los llaneros, pero tengo que decir que, como ustedes dijeron, no es todo, pero es un tema importante y por eso tenemos que defenderlo. Seguiremos nuestra lucha de incrementar la participación, esa no cesará mientras estemos allí, pero esta ley haremos todo nuestro mejor esfuerzo para que sea aprobada, porque los recursos se van a sentir en nuestro territorio. Pues muchas gracias, senadora, por estar en Contacto Noticias. Que tenga buen día. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, a partir del año 2022, pues se manejarán estos recursos y el 25% de ese total de regalías vendrán para las zonas territoriales productoras en el área mineroenergética, entre esos Casanare. Sí, señora, y es que aparte de lo que decía la senadora Maritza Martínez del incumplimiento que le han hecho los dos últimos presidentes a la región de los Llanos, el uno con no quitarle las regalías, el otro con devolverle la mitad de las regalías, pues queda claro que por parte del gobierno nacional pues no había muy buena voluntad. De hecho, todo este proyecto, como se ha logrado, es gracias a la reforma que le ha hecho pues gran parte de los senadores y de la bancada de la Orinoquia para que no quede tan afectada la región en esta devolución de una partecita de lo que le debería corresponder por naturaleza a los departamentos de la Orinoquia y a todos los departamentos productores de hidrocarburos. 7:56 de la mañana.